Reciban un cordial saludo. El siguiente mensaje es para los papás que aún tienen hijos que no se han casado, para que así los orienten a la manera que a Dios le agrada. Este mensaje también es para los jóvenes o adultos que no tienen un vínculo matrimonial aún y para las personas que quedaron viudas, y en parte también hay recomendaciones para los casados y los recasados. Es necesario que esta y todas las enseñanzas que escuche por medio de los predicadores, lo llevemos a la oración íntima que debemos tener con Dios. Este mensaje fue inspirado por el Espíritu Santo. Puede que algunos estén o no de acuerdo con lo que voy a decir, ya que eso depende de la posición doctrinal que les hayan enseñado y de su manera de pensar, mas yo cumplo con hablar lo que el Espíritu de Cristo me enseñó, lo que me enseña, y cumpliré con lo que me enseñará y quiere que comparta, con la ayuda, el ánimo y valentía que Dios me dé para hablar lo que Él desee. Romanos 8 versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Primer tema: recomendaciones para orar por el futuro cónyuge. Antes que todo, les envío unas 13 notas importantes y después, unas recomendaciones antes y durante la oración. Los siguientes son unos consejos según la guianza del Espíritu Santo y según la manera como Él me ha indicado desde antes, en cuanto a la forma que se debe orar. El Espíritu Santo nos guía a orar como conviene. Nota número 1. El Espíritu Santo fue quien me enseñó a guardarme para mi primera novia, que hoy en día es mi esposa, ya que me guardé gracias a Dios en lo sexual, y me sigo guardando de la mujer ajena, tanto así, que el primer beso fue con quien hoy en día es mi amada, apartada para mí y escogida como un regalo y bendición de mi Rey para mí, la preciosa hija de Dios y mi compañera y mi amiga y mi esposa y mi hermoso complemento. Nota número 2. Claro está que el enemigo muchas veces ha intentado corromperme y hacerme codiciar a la mujer ajena. Desde que era soltero y aún ahora, sigue obrando así, porque a muchos ministros y discípulos los ha derribado de esa manera, para afectarles fuertemente la vida espiritual. Pero ay de la mujer u hombre que se atreve a seducir a los hijos o hijas de Dios. Ay de los que hacen caer a los que tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Nota número 3. El tiempo y lugar donde más fuerte me tentaron los espíritus inmundos, fue entre julio y noviembre del 2019, afuera de la casa donde me quedé en ese tiempo, que estaba en otra ciudad, ejerciendo mis labores en cuanto a uno de los talentos que Dios me dio. En cualquier parte donde me transportaba dentro de la ciudad, la carne, la naturaleza caída, fuertemente me hizo la guerra. El ejército del enemigo me tiró con todo tipo de formas posibles de tentaciones para hacerme caer antes de que este ministerio comenzara a avanzar con mayor fuerza y potencia de Dios, antes de que yo me dedicara a tiempo completo a Jesucristo, mi amado Señor, debido a que los espíritus inmundos aprovechaban mientras que mi esposa había vuelto a la otra ciudad de origen. Nota número 4.
Fue luego que me fue más entendible la parte en la Biblia, donde se habla sobre que si se separa una pareja, hombre y mujer, de manera temporal, sea para ayunar, no me refiero a la separación de terminación de la relación, porque sólo así, en esa obra de búsqueda de Dios en ayuno, se comienza a menguar las manifestaciones corrompidas y a disciplinar a la carne. También Dios recomienda que después de esa búsqueda en ayuno, se debe volver a juntarse para que no nos tiente, fuertemente en lo sexual, el enemigo. Claramente también dice que la pareja no debe negar lo que es aprobado por Dios dentro del matrimonio, la relación sexual y las sanas y tiernas caricias. Primera de Corintios 7 versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dios desea que el matrimonio sea santo, donde se practique cosas puras. No se debe practicar lo que vaya en contra de la ley natural, me refiero a las obras sexuales que se hacen en la pornografía. Las manos no la debemos usar para manipulación de los órganos sexuales, ni debemos usar las posiciones del cuerpo que fueron inventadas por el enemigo, para satisfacción de la carne, ni debemos usar nuestra boca para actos detestables y mucho menos, mirar películas o revistas que inciten a la codicia, la perversión, las pasiones desordenadas, etc. Para ser más claro les indico lo siguiente, Dios no aprueba el sexo anal, ni oral, ni la masturbación, dentro matrimonio, porque esas prácticas no proceden de él. Claramente los noviazgos no deben practicar ningún tipo de relaciones sexuales. El practicar lo anterior, le da derecho al enemigo, para que los demonios entren y ocupen algún lugar dentro de la persona y así hacer que ésta siga practicando lo que a ellos les agrada, para volverlos esclavos de las obras de las tinieblas y posteriormente atarlos y cautivar el alma. El enemigo ha engañado a muchos predicadores y ministros que les gusta complacer la carne y que aparentan estar en lo correcto y que debido a la contaminación que tienen, enseñan conforme a sus deseos carnales, aprobando lo que no proviene del Espíritu Santo de Dios. Siempre debemos preguntarle al Espíritu Santo sobre lo que los ministros enseñamos, no debemos aceptar a la ligera todas las enseñanzas. El Espíritu Santo da testimonio o confirma cuáles son las enseñanzas que están aprobadas por Dios. Hay ministros que comenzaron en el Espíritu, pero luego se desviaron y hay ministros que son desde el principio, servidores del enemigo, que se infiltran en las congregaciones y aún hay adoradores, que nunca se arrepintieron ni se convirtieron, sino que están para desviar la correcta manera en cómo se debe adorar a Dios o están por fama y por avaricia. Los ministros que les gustan engañar al pueblo, no van a orientar a las ovejas hacia lo que a Dios verdaderamente le agrada, porque quieren es beneficiarse en lo económico y no les interesa preparar a la iglesia para que sea digna de participar en las bodas del Cordero Santo.
esas personas tampoco les ayuda a aprender a complacer a nuestro novio Jesucristo, Yeshua, mas sí, imponen con amenazas y manipulaciones que le hacen a la palabra de Dios, reglamentos humanos para así sentirse ellos mismos complacidos y ser de alguna u otra manera alabados y respetados. Los ministros de las tinieblas tratan de formar desorden en el comportamiento de la persona, siembran confusión y orienta al pueblo hacia lo mundano, lo carnal y hacia la depravación, el odio, la inmundicia y hacia todo lo que el enemigo les mande a hacer, con el fin de afectar la comunión que tenemos con Dios y hacer que se les abra puertas a los espíritus demoníacos. Hay ministros que después de ser luz pasaron a ser de las tinieblas debido al continuo orgullo, terquedad, necedad y falta de sometimiento al Espíritu Santo de Dios. Los verdaderos siervos y ministros de Dios, orientamos al pueblo a la santidad y al arrepentimiento, a la obediencia a los decretos, estatutos, mandatos y ordenanzas de Yahweh y los orientamos a ser hacedores y no tan solo oidores de las instrucciones y consejos de Dios. Primera de Juan 4 versículo 1, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Romanos 6 versículos del 12 al 14. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Colosenses 1 versículos del 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nota número 5. Yo conozco algunas y muchas, no todas de las estrategias que el enemigo usa para derribar a un hijo de Dios a través de los tipos de tentaciones y convencimientos de actos sexuales. A pesar de todo, hay que estar alertas, mirar para otro lado cuando frente a sus ojos, hay alguien que le puede atraer o cuando hay alguien que vista de manera inadecuada y seductora. Debemos prevenir estar a solas con personas de otro sexo. Nota número 6. Varias veces el Espíritu de Dios mediante sueños me ha avisado sobre las trampas que me iba a poner el enemigo en ciertas invitaciones a reuniones que aparentemente parecían normal asistir. Dios me habla también al corazón, alertándome cuando en el momento algún espíritu inmundo me ha tendido alguna trampa.
Nota número 7. En una de mis experiencias, había una lucha permanente e interna entre la carne y yo tanto, que parecía como si ésta fuera otra persona, pero que me acercaba y trataba de controlarme, mas yo no le di gusto en sus caprichos y necedad. Yo no quería hacer lo malo y ella, la carne, insistía en que yo mirara a unas jóvenes de una universidad, por lo cual me tocó irme por otras vías donde no hubiera tanta tentación. Cambié de ruta. El ambiente espiritual que había en esa universidad donde laboré, hacía que la carne se alterara y rebelara con frecuencia. Ahora que estoy otra vez con mi esposa, la carne se calmó bastante y las abundantes tentaciones bajaron. No dije que ya el enemigo deje para siempre de tentar, pues aún estoy viviendo en este mundo, donde él le hace la guerra a los que somos de Dios. Nota número 8. ¿Cómo es que no caí? Teniendo presente lo que dice Cristo en cuanto a que hay que huir de la tentación y someterse a Dios y su justicia, pedirle guianza al Espíritu Santo y estrategias para vencer, mantener en oración en todo tiempo, aún en la universidad donde laboré, y resistir al maligno, permaneciendo en santidad, hasta que él huya y deje de presionar. Nota número 9. Claro está que es muy importante también que oremos de madrugada, para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nosotros, pedirle perdón de algo y limpiarnos y pedirle protección y cobertura de ángeles, revestirnos de la armadura y pedirle que nos prepare para ese día para agradarle y complacerlo durante el día, así como también pedirle que derribe toda obra y plan maligno que haya en nuestra contra. Nota número 10. A pesar de eso, no hay que descuidarse ni darle lugar al maligno, y si uno está firme, hay que tener cuidado porque el enemigo suele volver a insistir en la misma cosa u otra forma de tentación para hacer caer a sus enemigos, porque los hijos de Dios somos enemigos de todo obrero de las tinieblas. Como soldados de Cristo, nunca debemos bajar la guardia. Estamos todos los días en guerra contra el que gobierna en el momento, este mundo. Nota número 11. No debemos jugar con el pecado ni mantener oculto algún pecado, ya que mientras estemos en un mundo al que no pertenecemos los hijos de Dios, hay muchas tentaciones al alrededor y aún en la televisión, que puede atar a la persona. Si no se le confiesa a Dios el error, falla y pecado cometido, puede aquel mal enraizarse en el corazón de la persona y eso a la vez haga que la misma quiera permanecer en un estado de tibieza. Nota número 12. Estamos en tiempos peligrosos, donde el reino de las tinieblas se está moviendo más porque el jefe de ese reino sabe que ya le queda poco tiempo y sabe que por el tiempo de prueba y juicio que vendrá a la tierra de manera más masiva, aunque guardará Cristo a los suyos, ya está muy cercano el día en que los justificados por Cristo, los que seamos trigo, seremos llevados al granero de nuestro amado Señor y Dios Altísimo, y ahí sí ya el maligno habría perdido para siempre la oportunidad de tenernos en sus manos. Claro está que el maligno no sabe específicamente el día y la hora cuando seremos redimidos por completo, me refiero a la purificación espiritual y cambio de cuerpo a uno incorruptible, pero él sí sabe que el tiempo de gracia se va reduciendo para los de este mundo.
Última nota. Ya entrando en el tema, hay que tener claro que hay algunas personas que no deberán formar algún hogar, me refiero a las que son llamadas a servir solas, las que se deben dedicar solo a Dios. Para los solteros les informo lo siguiente. Es necesario orar por su futuro esposo o futura esposa, de la manera como el Espíritu Santo nos guíe. Hay que tener en cuenta que su futuro cónyuge debe ser el que Dios escoja para que así sean un buen complemento y sean edificados en Cristo. Dios es muy ordenado y Él ya tiene escogido el complemento que debe tener cada uno. Ya desde que crea el alma, antes de formar el cuerpo en el vientre de la mamá, ya Dios ha decidido qué talentos y dones darle, qué propósito asignarle, y demás características. Muchas veces durante la vida sin Cristo, el ser humano se desvía de la voluntad de Dios y aun siendo cristianos, el enemigo trata de desviar el propósito y de hacerle obstaculizar los planes de Dios para la persona y hacer que ésta tome malas decisiones o se case con la persona que no debía. Hay casos que hasta algunos cristianos se dejan usar por el enemigo, al no dejar crecer al hermano espiritualmente, o al comenzar con celos ministeriales, o a despreciar a los demás, o hasta le ponen condiciones que Dios no ha puesto ni mediante su santa palabra ni mediante su santo espíritu, poniendo cargas que ellos mismos no podrían llevar con facilidad, si pasaran por la misma situación. A muchos, el enemigo les frustra los sueños o el deseo de servir a Dios. No es lo mismo ejercer el llamado junto con una persona que se escogió fuera de la voluntad de Dios, que el que se casa y sirve con alguien que Dios decidió con anticipación para esa persona. Eso en la labor cristiana se ve reflejado y asimismo en el crecimiento espiritual de la pareja en el servicio o ministerio. Por eso es que hay ministros que tienen una pareja que sirve a Dios pero no con deseos de hacerlo, no con gusto, porque estaban escogidos para otro siervo o sierva de Dios y a veces es porque se ven obligadas a ejercer un llamado diferente al que Dios le hizo. Nunca va a ser lo mismo en todo, cuando no se complace a Dios, al hacer un pacto con una pareja cristiana, cuando a Él no le tuvieron en cuenta para tal decisión, me refiero a los que no pidieron confirmación a Dios para saber si estaba de acuerdo con esa unión. No siempre que se case una pareja cristiana, quiere decir que se unieron según la voluntad y el tiempo de Dios, ya que a veces se casan con otro cristiano que no era el complemento adecuado para la persona, por lo que hay que tener en cuenta que en cada cristiano hay caracteres diferentes, aunque todos deberíamos tener el carácter de Cristo, y tener en cuenta que tenemos sueños diferentes, en lo secular y demás, llamados diferentes y crianzas diferentes. Es mejor casarse con la persona que también será un buen complemento para el llamado que se tiene. A veces hay mucho afán por llegar a estar casado con un cristiano, pero es mejor orar por el que Dios eligió para uno y no ir a casarse con una persona tibia, ni con alguien que en vez de animarlo y apoyarle en lo bueno, lo que hace es relajarse y acobardarle o menguarlo, lo cual se puede verificar en el noviazgo y mayormente por medio del Espíritu Santo.
no conviene casarse con un cristiano que no se haya convertido de verdad, es mejor casarse con un cristiano que dé buen fruto y que sea verdaderamente temeroso de Dios. Aun el futuro cónyuge debe ser preparado para ser el que Dios quiere que sea para el momento en que forme un hogar, por eso desde ahora hay que orar por esa persona con anticipación. Si algunos de los que aún no se han casado, tiene ya alguna novia o alguna joven soltera ya tiene algún novio, hay que pedirle confirmación a Dios para saber si es o no la persona que le conviene, porque ya después de casados, toca seguir hasta la muerte de alguno de los dos hasta que termine el pacto a la manera aprobada por la ley de Dios. Segundo tema. Para los que están casados. Si la persona que tienen ahora es muy conflictiva, o causa contiendas frecuentemente y esta es cristiana, y si esa persona también lo hace practicar pecados sexuales impuros, es mejor separarse, apartarse, no me refiero a divorciarse, solamente si esa persona no corrige esa manera de obrar y si no cambia el comportamiento ni reconoce lo malo ya después de varias oportunidades ante la presencia de Dios, ni se limpia de toda contaminación de carne y de espíritu, ahí sí la persona fiel a Dios estaría arriesgando su salvación a causa del otro, ya que a Dios no le gusta la hipocresía ni las malas obras dentro del hogar, debido a que interfiere a que Él se manifieste más dentro de la casa donde viven y se arriesgan a aprender a practicar lo malo que el otro ser le enseña. Si el cónyuge ha caído en adulterio físico, acto sexual ilegal, o en el adulterio que se comete con el corazón al codiciar, desear, a otra persona que no sea el cónyuge o si mantenía viendo pornografía o si practicó la masturbación o cualquier acto sexual impuro y esa persona se ha arrepentido y apartado de esa práctica y ha confesado el pecado ante Dios Padre y se ha limpiado en la sangre del Santo Cordero Jesucristo, bien va el proceso. Ya muy diferente es si esa pareja aún practica tales cosas pero no desea volver a fallar, caer, ahí hay que ponerlo en oración y hacerle liberación estando al menos 3 días en ayuno, el afectado y la pareja, porque posiblemente esté atado a esas obras y por eso vuelve a caer, ya que ha quedado cautivo. Ya si la persona toma por su libre albedrío la decisión de practicar lo que Dios aborrece, detesta, y le desagrada y le llama bueno a lo que es malo, ceguera en el entendimiento, y consiente el pecado y ve como normal las cosas antinaturales, conciencia cauterizada, y hacen voluntariamente cosas que van en contra de la ley moral de Dios y aun cuando tú has dado buen testimonio continúa esa persona sin arrepentimiento. Y le han predicado y han intercedido por esa persona por un largo tiempo, es mejor apartarse de esta ya que es mejor que al menos uno de los dos se salve y tenga seguro por medio de Cristo, la entrada al reino de luz eterna, y no que ambos sean sentenciados a condenación eterna y queden para siempre separados de Dios. La mujer incrédula es santificada por el esposo creyente y el hombre incrédulo es santificado por la mujer creyente, pero no cuando se comete actos impuros dentro del matrimonio,
sino solamente dentro de las prácticas adecuadas, naturales y agradables a Dios, siendo ahí sí el uno santificado a través del otro. Alguien incrédulo es quien no cree lo que dice Cristo en su palabra o profecías o revelaciones o visiones que él administre, así crea que Dios existe, porque si no cree en la existencia de Cristo, ya sería un ateo. Un verdadero ateo es totalmente el que no cree en la existencia de los reinos espirituales. Un ateo fui yo en un tiempo. Por eso es que en cuanto a la incredulidad, Tomás, a pesar que había conocido a Cristo personalmente, no le había creído a nuestro Señor, el Príncipe de Paz, cuando le había dicho que resucitaría. Juan 20 versículo 27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Si la pareja actual no es cristiana, hay que seguir orando por ella, pero eso sí, no ceder a practicar cosas que a Dios no le agrada, pues hay que ser ejemplo para el cónyuge que sea incrédulo o impío. Si esa persona, incrédula, obliga al cónyuge cristiano a hacer cosas impuras, ya ahí sería mejor separarse, mas no divorciarse, porque lo que puede terminar el matrimonio definitivamente, es la muerte de alguno de los dos y no el divorcio tramitado terrenalmente. Eso sí, se tendría que quedar sin volverse a casar, porque si lo hace comete adulterio y peor es si tiene conocimiento de lo que es bueno según la verdad de Dios. El divorcio no es voluntad de Dios que se ejecute. Pero al que ya está arrepentido de haber cedido a ese error y pidió perdón a Dios, queda ese suceso borrado en los escritos de los hechos de cada hombre. Si en la pareja, una o ambas personas recibió a Cristo ya estando en un segundo matrimonio, adulterio, deben dejar de tener relaciones sexuales y seguir respondiendo por los hijos y pueden seguir como amigos, mas no deben practicar algo que corresponde solamente a las parejas que no han transgredido el primer pacto matrimonial. En Cristo todos debemos adaptarnos a las normas, requisitos, instrucciones, mandatos, estatutos, leyes y ordenanzas, a medida que vamos avanzando en el camino de santidad y en la verdad de Dios. El matrimonio civil de parejas de diferente sexo es válido porque ante la ley de Dios es voluntad unir a alguien en matrimonio que sea conforme a la naturaleza. Pero el ser humano no debe separar a través del divorcio, determinadamente para siempre, lo que Dios ha unido. Diferente es el tipo de separación que consiste en el apartarse el uno del otro, sin hacer un trámite terrenal, me refiero al supuesto tipo de anulación del pacto sagrado por medio de alguna entidad del Estado. De todas maneras, la persona recasada que no se haya arrepentido, debe responder ante Dios por el primer hogar que tuvo. Eso sí, nunca deben de quedar de enemigos porque ahí sí empeorarían las cosas, porque el que no perdona, Dios no lo perdona, así sea ministro de Cristo en el momento. Para el que ya está casado con quien eligieron en voluntad propia, me refiero a los que están con una persona que Dios no había escogido para ser la pareja que Él quería asignarles, así sea cristiana pero que no es el complemento escogido por Él.
Si ya has confesado todos tus pecados y te has limpiado en la sangre de Jesucristo, ya no debes entristecerte por los errores del pasado, ya Dios perdonó tu falta y los errores cometidos, de los que te arrepentiste, quedando así como si nunca hubieras cometido el pecado, y librándote de ser sentenciado por esos males. Pero eso sí, las consecuencias sí se ven reflejadas porque toda mala decisión y mala obra trae consigo las dificultades. Vuelvo a dirigirme a los solteros. Ustedes deben guardarse para Cristo. Cásense ambos en santidad, así se previenen muchas consecuencias espirituales que acarrea la fornicación. También cada uno debe estar preparado para unirse con el otro, porque ambos deben estar firmes en el Evangelio y ser fieles a Dios para que en el momento del pacto a través del matrimonio y para el momento de la primera relación sexual, no vaya el uno a estar con un pecado oculto ni vaya a transferirle contaminación ni vaya a enfriar al cónyuge y ni le vaya a afectar las maldiciones generacionales. Aún antes de casarse, se recomienda hacerse un examen médico para no ir a transferir enfermedades por medio de la sexualidad y entrar a un tiempo de aposento, para ser libre de toda iniquidad y así no se vea afectado ni el cónyuge ni los futuros hijos. También hay que estar preparado para aceptar la persona que Dios les tiene, aceptarle el físico, color de piel y ojos y pelo, estatura, contextura, persona delgada o gorda, tipo de voz, acento, etc. Y también aún antes de casarse, estar dispuesto a serle fiel a la pareja así le salga arrugas, canas, etc. Pues el verdadero amor no se fija en la belleza física, más si se fija en el alma de la persona y permanece así o mejor, aún durante la vejez. Hay que amar aun cuando la pareja ha tenido algún defecto físico que se nota al caminar, es coja, o al mirar, es bizca, o que ya habiendo estado casados, uno de los dos tenga un defecto a partir de algún accidente. Dios nos guarde de esos sucesos. No les estoy deseando mal, es tan solo un ejemplo, y a causa de ese accidente sea por quemadura o fractura se le haya dañado el físico, a pesar de todo esto, aún así debemos amar al cónyuge, a la persona que haya pasado por eso. Y amar a nuestra pareja en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, aun si están separados no deben quedar con rencor alguno ni con alguna raíz de amargura. En cuanto a la humanidad, debemos amar a todos sea cual sea el estrato social, el lenguaje, las costumbres, el tipo de voz, etc. Los solteros deben por ahora orar por su cónyuge, incluyéndole en tu oración diaria, como si fuese ya una persona importante para ti, mas claro está que siempre ésta debe estar por debajo del lugar que le pertenece a Dios. Comienza a pedirle a Dios que haga que esa persona sea más entregada a Cristo, intercede a favor de su salud espiritual, del alma y física. Ora por cobertura para la familia de esa persona y su vida. Siempre que lo nombres en la oración, lo haces bajo la palabra, futuro esposo o esposa, según aplique. Un ejemplo de oración es la siguiente.
Señor Jesucristo, guía a mi futuro cónyuge por las sendas de tu justicia, cúbrele con tu sangre preciosa y poder, rodéale con tus ángeles defensores, por favor hazla una persona ejemplar para mi vida. Santifícale y fortalécele en ti, aviva el fuego de tu Santo Espíritu en él o ella. Líbrale de que practique las obras de la carne, moldéale para que sea un buen esposo o esposa y papá o mamá, según el sexo natural, y para que también sea un buen siervo tuyo. Haz que mi futuro cónyuge te deje gobernar en su vida, etc. Hagan todo esto poniéndolo todo en manos de Dios y permitan que el Espíritu Santo les guíe a orar como se debe. Aquel tiempo que yo era soltero, Dios me guió a orar, antes de conocer a quien ahora es mi esposa, hasta por situaciones por la que estaba pasando ella, y ahora que he hablado con ella, quedó confirmado que verdaderamente ella en ese tiempo fue beneficiada por esas oraciones. Por último, trato un tema más delicado. Tercer tema, primero les digo algo a tener en cuenta, para que no lleguen a pensar que los estoy juzgando. Lo más importante es que sea lo que sea que hayamos hecho en el pasado, hoy en día estemos limpios por la sangre del Cordero de Dios y estemos cuidando la salvación. Claro está que las consecuencias de los pecados cometidos pero que ya fueron confesados, ya no serían eternas sino solo temporales acá en la tierra. Peor sería pasar a la eternidad sin haber confesado el pecado, ya que nada sucio ni inmundo entrará al reino de Dios. Ya la siguiente parte puede parecer muy dura, como a la manera en que habló el apóstol Pablo. Para los que se recasaron y aún hoy en día está vivo el primer cónyuge con el que se casó, les digo lo siguiente. Lo más recomendable es que antes de haber dado ese paso de casarse otra vez, lo cual es un derecho de parte de Dios para solamente el que quedó viudo, ya siendo así, en caso que haya cometido ese error siendo ya cristiano, es que fuera seguido orando por la restauración del hogar. Pero si ya se casaron con otra persona antes de entregarse a Cristo, ambos deben reconocer y confesar el pecado ante Dios. El uno por cometer adulterio y el otro por meterse a formar un hogar con una persona que ya tenía un pacto matrimonial ante Dios con una persona que conoció antes. Posiblemente ambos ya han tenido un primer matrimonio. Si ya le pidieron perdón a Dios Padre en el nombre de Jesucristo y si ya se limpiaron en su santa sangre, la de Yeshua, y si no es posible volver a restaurar el primer hogar ya sea porque esa persona, el primer cónyuge, no está interesada en perdonarlo y volver a vivir junto, o porque esa persona formó también otro hogar o actualmente el recasado ya tienen hijos en el nuevo hogar, lo importante es que ya siendo perdonados y limpiados por el gran Rey, no se vuelva a practicar el pecado. Si no se entiende en el segundo hogar y ya no es posible restaurarlo por decisión del otro cónyuge, es mejor que ya se quede solo porque ya tendría conocimiento de lo bueno y lo malo, revelado a través de la palabra de Dios o del Espíritu Santo, y asimismo, es mejor el no estarse quemando y es aconsejable el pedirle a Dios la capacidad para no sentir deseos sexuales.
Lo siguiente es posiblemente un tipo de conflicto complejo para solucionar. Es bueno que obedezcamos a Cristo cuando dice, vete y no peques más. Mientras el primer cónyuge siga vivo, no se debe mantener relaciones sexuales con el segundo cónyuge después de haber obtenido el conocimiento. Porque recuerden que ante Dios, el pacto matrimonial solo puede darse por terminado, cuando uno de los dos muere, por lo cual al seguir teniendo relaciones sexuales con el segundo cónyuge, sin la persona recasada quedar viuda, estaría aún volviendo a practicar el adulterio ya después de haberse limpiado y haber sido perdonados. Pueden amarse como amistad, pero no se debe tener actos sexuales porque ante la ley celestial, aún la persona recasada, sigue unida al primer pacto y acto sexual del primer matrimonio. No me refiero a lo que hizo en caso de que haya fornicado antes de casarse por primera vez. Por eso es que los recasados, por mucho que oren, algo malo les pasa en lo espiritual después de tener relaciones sexuales, porque éstas solo fueron aprobadas en el primer pacto hasta que se finalice y se complete a la manera que Dios estableció terminarlo, y por eso también es que el enemigo muchas veces tiene derechos legales para confundirlos en doctrinas mezcladas con error, como pasa con algunos siervos o ministros recasados, por ejemplo una profeta que no es capaz de discernir de manera correcta las cosas que Dios no aprueba, pues ella prefirió complacer sus gustos mundanos. Muchos ministros y discípulos comenzaron bien y ahora permiten cosas que a Dios no le agradan o usan modas inadecuadas en el púlpito, sin ningún temor o en muchos casos, solo que a veces no ha salido a la luz y se tiene un hogar lleno de apariencias donde en una parte se disfrazan de santos y en la casa se quitan el disfraz. El enemigo llena el hogar con disensiones, contiendas o problemas en las funciones que le compete a cada uno en el hogar, o desórdenes de autoridad, rebeldía excesiva en los hijos, etc. Y luego muchos dicen, pero ¿por qué si oro y ayuno, no le veo cambio en mi hogar, aun cuando ambos somos cristianos? Ya en un hogar de yugo desigual, hay muchas otras fuentes o causas por las cuales pasan ciertas cosas. Claro está que la vez que Moisés dio carta de divorcio, nuestro Señor Jesucristo dijo que ese siervo lo permitió por la dureza del corazón de ellos, refiriéndose a que fue por no perdonarse y restaurar el hogar, pero nunca dijo que fue por aprobación o voluntad de Dios que se dio el divorcio. No ignoremos las maquinaciones del enemigo, el cualquier puerta abierta aprovecha. La ley de Dios no puede ser cambiada por la ley terrenal, porque la ley del Padre Eterno es para siempre y es perfecta. Dios no va a aceptar ni aprobar el divorcio ni el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pero si es un Dios perdonador, rico en misericordia, que limpia de todo mal al que se arrepiente y confiesa sus pecados y se aparta de ellos. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En Primera de Pedro 2 versículos del 11 al 12 y 25 dice:
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro 1 versículos 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Que tengan buen día, tarde o noche.